Hermanos míos, ayer hablamos y toda esta fiesta está dedicada a explicar y ampliar y revisar el significado de esta fiesta en que por fin el mundo conocerá la paz que nunca ha conocido desde Adán y Eva. Nuestra labor, hermanos, desde ahora, como dijimos ayer, el juicio comienza por la casa de Dios. Y se sentarán en tronos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes recibirán facultad de juzgar? Los que aprendieron y practicaron el camino de la paz. Si no demostramos desde ahora, en este periodo que Dios nos da, fortalecidos con su Espíritu, si no practicamos desde ahora, y nuestro ejemplo es una luz que alumbra de que estamos viviendo según ese camino de la paz que el mundo no conoce. El profeta Isaías nos lo dice claramente en el capítulo 59 del profeta Isaías. Veamos lo que nos dice. Y el apóstol Pablo recoge estas escrituras también en la epístola a los Romanos. Capítulo 59 es una descripción de lo que es el mundo de hoy, hermanos. Si nosotros no cambiamos y somos transformados, como está escrito en 2 Corintios, de gloria en gloria, en la misma imagen, la imagen de Cristo, el príncipe de paz, rey de Salem, rey de paz. Si somos transformados, como lo dijo bellamente nuestro querido hermano don Jorge, que al terminar esta fiesta haya un rasgo más de Jesucristo en nosotros, hermanos. Lo dice así, ustedes lo ven hoy en día, hay rumores de guerra, y de guerra que se acerca cada vez más a una guerra nuclear, que si no fuera porque Jesucristo va a intervenir, no quedaría nadie con vida. Y lo sabemos que el arsenal nuclear que tienen los países que tienen bombas puede destruir la Tierra más de 50 veces. 50 veces. Dios intervendrá y actuará con nosotros que habremos conocido y practicado el camino de la paz. ¿En qué consiste ese camino? ¿Dónde lo podemos encontrar en la Biblia? Ya hemos hablado de esto, hace años les di un sermón sobre esto, pero como decía el apóstol Pedro, no me cansaré de repetiros estas cosas mientras esté en el cuerpo. Entonces dice aquí el profeta Isaías, capítulo 59 y versículo 7, sus pies corren al mal. Ustedes ven la provocación continua de Corea del Norte, hermanos, a una guerra. Sus pies corren al mal, y así ha sido siempre. Y luego dice, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Iniquidad significa transgresión de la ley. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. El mundo jamás lo ha conocido, hermanos. Ni hay justicia en sus caminos. O sea, no hay obediencia a la ley de Dios. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y el mundo ha sido engañado por el que perturbó la paz en la historia del universo por primera vez. El que introdujo la contienda, el que introdujo la querella, el que introdujo la guerra. Él fue el que perturbó la paz. Vamos a ver entonces, hermanos, en qué consiste ese camino, porque es muy fácil hablar de él, pero consiste en cosas muy concretas que tenemos que estar practicando a diario como preparación esencial para poderla enseñar
para recibir facultad de juzgar. Veamos en el libro de los Hechos lo que dice el apóstol Pedro con respecto al evangelio que predicó Jesucristo, capítulo 10 del libro de los Hechos, en el versículo 36. Le advierto a don Felipe, que está traduciendo, que yo creo que en inglés no dice exactamente lo que dice aquí, aunque se puede traducir así, pero está mejor traducido en este caso al castellano. Capítulo 10, versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, las buenas noticias de la paz, por medio de Jesucristo, esto es, Señor de todos. Veamos entonces en dónde se encuentra una descripción bastante clara y absolutamente fundamental, lo que se considera el Sermón del Monte, el sermón que cambió el rumbo de la historia para los que creen y lo ponen por obra, y que lo cambiará definitivamente al retorno de Jesucristo, cuando no habrá lugar para otro camino, y todos lo tendrán que aprender. Entonces, Jesucristo fue el que anunció el Evangelio de la paz. Cuando Él empezó, una de las primeras cosas que hizo fue en el Sermón del Monte, que nos relata el evangelista y apóstol Mateo en el capítulo 5 de su Evangelio. Les pido que se dirijan allá, por favor, hermanos, y vamos a ver cómo escalonadamente cada condición para que haya paz depende de la previa, como que todo se apoya lo uno en lo otro. Veamos entonces, hermanos, y presten bien atención, y yo lo digo para mí mismo, ¿en qué consiste el camino de la paz? Es muy fácil hablar de él, pero ¿en qué consiste? Es algo muy práctico, y lo vamos a ver, y es la lección que tendremos que aprender, porque Dios nos está juzgando desde ahora, para ver si podemos ser su ayuda para juzgar al mundo y enseñarle lo que nunca ha conocido. Empecemos. Capítulo 5, versículo 1 del Evangelio de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, perdón, hermano, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres en espíritu? La gente normalmente, yo he oído aplicaciones muy erróneas de lo que significa esto. Cuando una persona es tímida y cohibida, a veces dicen: no, ese es pobre de espíritu. Jesucristo no se estaba refiriendo a eso. Ahora hay personas que, aunque sean cohibidas, pueden ser pobres en espíritu, pero Dios nos obliga, nos indica a todos que si queremos ser bienaventurados, eso quiere decir felices. En el reino de Dios habrá felicidad completa, hermanos, sobre todo para los que habrán sido vencedores y habrán conocido este camino, lo habrán practicado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera condición. ¿A dónde encontramos una explicación de lo que significa ser pobre en espíritu, para dejar, como siempre lo hacemos, que sea la Biblia la que nos enseñe y no nosotros, de nuestra propia cosecha, como dicen? Veamos el libro de Isaías y vamos cómo Dios expresa con respecto a ser pobre en espíritu, para empezar a comprender lo que esto significa, mis queridos hermanos. Les pido por favor que se dirijan al libro de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Jesucristo estaba utilizando esta escritura y otras para enseñar lo que es ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no aprendemos a ser pobres en espíritu, no entraremos al reino de los cielos. Primera condición.
capítulo 57, versículo 15 de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Una dimensión diferente, como decíamos, para Dios un día es como 1000 años como un día. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué dijo el rey David? Después de haber pecado, se humilló delante de Dios y dijo: un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Es la primera condición, porque todos necesitamos perdón. La primera característica que tiene que tener una persona para obedecer el mandamiento de Jesucristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es sentirse quebrantado por nuestras ofensas, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Es humillarnos delante de la presencia de Dios primero que todo. La primera condición, entonces, para entrar en el reino de los cielos es el arrepentimiento, lo cual es una manifestación de ser pobre en espíritu. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Como dice el libro de 1 Corintios, capítulo 8, dice: el conocimiento envanece, el amor edifica. Nuestro conocimiento siempre debemos buscarlo para aplicarlo a nosotros mismos, como hacía el rey David una y otra vez, expresándolo en el Salmo 119. Enséñame tu ley, enséñame tus estatutos y los guardaré hasta el fin. No para estar señalando a los demás, es para señalarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que tenemos que cambiar, primero que todo. Quitar la viga que está en nuestro ojo para ayudar a otros tal vez a quitar la paja, primero que todo por el ejemplo. Porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. A Dios no lo impresionamos por conocimiento, por mucho conocimiento que tengamos. No es nada lo que el hombre alcanza a averiguar ante la grandeza de la creación de Dios y de la mente del que lo creó. Todo lo que nosotros pretendamos ser es como nada delante de Dios, como una gota en un cubo de agua, hermanos. Entonces dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso Dios llama a gente, mucha gente que no tiene mucho de qué gloriarse, hermano. A nosotros nos llamó por gran misericordia, pero Dios no quiere que nadie se gloríe en su presencia. Nadie puede decir: Señor, me ha llamado porque soy muy bueno, porque soy muy correcto, porque soy muy honrado. Si todos hemos transgredido, y el que infringe un solo mandamiento los infringe todos somos culpables y dignos de muerte. Nadie se puede gloriar en la presencia de Dios, o porque es muy inteligente, o porque es muy bien parecido, o porque tiene mucho dinero. Nada de eso significa nada para Dios. Él mira a personas que tienen un corazón humilde y que reconocen, como aquel publicano que puso él de ejemplo, y el fariseo que le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, porque no soy, ayuno 2 veces por semana, pago mis diezmos. Te doy gracias, Señor, y que no soy como este publicano que está aquí atrás. Y el publicano atrás no osaba ni alzar los ojos a Dios y decía: Señor, perdóname, que soy un hombre pecador. Ese fue justificado a su casa. El otro no fue justificado a los ojos de Dios. No se había arrepentido, se estaba gloriando de una autojusticia que para Dios es como un trapo de inmundicia. Hermanos, recuerden por todo lo que tuvo que pasar Job para llegar a entender que tenía vanidad espiritual, a pesar de que todos los demás mandamientos los cumplía, y no pudieron los amigos encontrar en qué había transgredido Job. Pero llegó un momento en que Dios le dijo: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Luego había un problema de vanidad en Job, hermanos, y Dios quería que él aprendiera esa humildad que tenía Jesucristo, porque Job decía: yo amparé a la viuda, yo amparé a los huérfanos, yo fui generoso, yo anduve en los mandamientos de Dios, y es verdad que lo había hecho. Pero Jesucristo decía: las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre.
Las obras que yo hago no las hago yo, es el Padre. Job no conocía todavía lo que es la verdadera humildad para poder entrar en el reino de los cielos. Él conocía esa rectitud humana que Dios exigió por guardar los 10 mandamientos, pero le faltaba esa dimensión espiritual en que fuera Cristo o Dios por medio de él el que hacía todo y que la gloria era toda de Dios. Esa dimensión él no la conocía. Y a muchos de nosotros nos ha pasado, a mí mismo, que bueno, yo me he portado bien en la vida, hermanos, ser justo a nuestros propios ojos. Y por todo lo que tuvo que pasar para llegar a reconocer y decir, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, todo el bien que yo había hecho no era nada, sí era, y Dios lo había bendecido por portarse bien. No vamos a decir que no. Como al que honra a su padre y a su madre, Dios lo bendice. Dios lo bendice aunque no esté en la iglesia de Dios. En la medida en que la gente obedece, Dios los bendice. Pero Dios quería algo más para Job. Dios quería que Job fuera parte del reino de Dios y aprendiera lo que es ser pobre en espíritu. Y por eso lo hizo pasar por todo eso, porque la vida eterna vale millones de veces más que los años o los días de tribulación que tuvo que pasar. Pero aprendió una lección tan profunda, hermanos, y Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Pero tenía que aprenderlo. Y yo la he tenido que aprender y no pretendo haber terminado todavía. Así que dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios, el supremo soberano del universo, cuando mira la tierra, Él no se impresiona ni con el poder político, ni con el poder económico, ni con el poder intelectual. Eso para Dios no es nada. El ser humano es tan torpe que sigue creyendo que la creación es fruto de la evolución y es tan ciego que no se da cuenta que no hay excusa para reconocer que hay un creador. El orgullo ciega. El orgullo es un engaño, hermanos. El orgullo es creerse uno lo que no es. Fue lo que le pasó a Satanás, el que dio a luz el orgullo. Empezó a pensar que él podía estar calificado, que él estaba calificado para ocupar el lugar de Dios. Se engañó a sí mismo y todos nosotros somos víctimas de ese engaño. Y en la medida en que nos vamos arrepintiendo y Dios nos va mostrando cómo somos, como se nos mostró a Job, entonces pedimos perdón. Señor, ¿qué pretendía yo? Como dijo Job, yo hablaba lo que no sabía, ahora te oigo y te veo y me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es ser pobre en espíritu, hermanos. La primera condición, arrepentíos y creed en el Evangelio, las buenas noticias de la paz. Sin humildad no puede haber paz. Ser pobre en espíritu es ser humilde. Humilde quiere decir humus, que reconoce que es polvo de la tierra. Eso es lo que somos, hermanos, polvo de la tierra. Entonces dice aquí, yo habito la altura y la santidad, y desde allá Dios no se impresiona con ningún poder político, ni con ninguna persona que sea muy famosa por sus cualidades intelectuales. Y de hecho Dios a los intelectuales, si no aprenden esto, no les revela los misterios del reino de los cielos. Ustedes saben que Jesucristo oró y dijo, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y prudentes. Hermanos, aún en la iglesia, los que se dedican y le ponen y le dan prioridad a los estudios académicos en el mundo, le dan prioridad después de haber conocido el conocimiento de la verdad. Llega un momento en que ese conocimiento se les vuelve en vanidad y Dios empieza a resistirles y pierden el conocimiento esencial del reino de Dios que un niño entiende. A mí me asombraba cuando yo le explicaba a mi hijito Ariel, que ustedes conocen, a los 5 años yo le explicaba lo que es el reino de Dios y lo entendía. Y yo estudié con doctores en teología graduados de la Universidad Gregoriana en el Vaticano, hermanos, que hasta el día de hoy no entienden lo que es el reino de Dios. A Dios no le impresionan los diplomas. No va a decir que sea malo en sí mismo, pero nunca perder de vista la prioridad y no darle prelación. Me acuerdo los intelectuales allá en Big Sandy, cuando se pretendía acreditar el colegio como las cosas del mundo, tenía que tener maestrías. No hay nada malo en tener una maestría. Tenía que tener doctorados. Pero ¿qué le iba a dar acreditación al colegio de Dios? Diplomas adquiridos en la academia del mundo. Y nunca tuvo éxito.
porque venían ya con orgullo, menospreciando la simplicidad y la profundidad que ya se les escapaba de la verdad del Evangelio, hermanos. ¿Por qué los famosos padres de la iglesia, después de la muerte del apóstol Juan, como dice un historiador, cuando muere el apóstol Juan y muere el apóstol Pablo y Timoteo y Tito, los que predicaron el Evangelio y entendían lo que es la humildad y el arrepentimiento, dice que cuando, y ustedes lo saben, después cae un velo en la historia, como un tiempo de oscuridad, y empiezan a resurgir, dice que los padres de la iglesia, en esos imbuidos, llenos de filosofía griega, llenos de las ideas de Platón, llenos de las ideas de Aristóteles, que no conocían a Dios, empezaron a razonar la palabra de Dios con las estructuras de pensamiento griego. Y hasta el día de hoy es lo que rige la falsa cristiandad, porque ese intelectualismo los infla y parece como tan sofisticado y tan elevado que desprecian la sencillez, pero no entienden la profundidad y el poder de la palabra de Dios. Y luego dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Humilde significa el que sabe que es polvo, que es humus, que es polvo de la tierra. ¿Y qué dijo Job? Me arrepiento en polvo y en cenizas. Cayó en cuenta que él no era Dios, que tenía que reconocer su condición y humillarse delante del Todopoderoso, hermanos, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuándo vivifica Dios el corazón de los quebrantados? Cuando una persona se arrepiente, verdaderamente arrepentida, y es bautizada. Hay gente que aparentemente está arrepentida, pero su corazón todavía está endurecido. Y aunque nosotros, los instrumentos humanos, que no tenemos toda la percepción divina que tenía Jesucristo, bauticemos una persona, aunque la metamos al agua y después le impongamos las manos, si ese corazón todavía es de piedra, y ha habido, el mismo Simón el mago fue bautizado por Felipe el diácono, que después fue evangelista, fue bautizado porque aparentaba que estaba arrepentido. Es muy importante esto, hermanos. Y después Pedro le dice, arrepiéntete de la hiel de amargura en la cual estás. Le dijo prácticamente hijo del infierno. O sea que es absolutamente esencial. Y cuando Dios ve esto al humilde para vivificar el corazón de los quebrantados, entonces Dios lo vivifica con su espíritu. Y la persona entiende verdaderamente lo que es caminar con Dios. Vamos a ver otra descripción aquí mismo en Isaías, muy parecida, que Dios hace con respecto a lo que es ser pobre en espíritu. Isaías 66 dice, el Eterno dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero, oigan esto, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. A ese mira Dios. Dios no se deja impresionar por nadie más, hermanos. Y los líderes del mundo no conocen este camino. Ellos no se han humillado delante de Dios. Y por eso hay guerra en el mundo. Entonces, veamos por qué es el camino de la paz. Hay un proverbio que lo dice en forma muy sencilla, y ustedes me han oído hablar de esto. En el capítulo 13 del libro de los Proverbios, les pido que se dirijan allá, por favor, hermanos. Proverbios, capítulo 13 y versículo 10. Proverbios 13, 10. Ciertamente la soberbia concebirá
contienda. Ciertamente la soberbia, el orgullo, concebirá contienda. Luego, para andar por el camino de la paz, no puede haber soberbia porque genera contienda. Donde quiera que ustedes vean, y nosotros mismos estamos metidos en una contienda, hay orgullo en alguna parte, pero lo hay, porque la palabra de Dios no falla. ¿Cómo se generó la contienda con Satanás? Cuando él, mirando su belleza que Dios le había dado, la sabiduría que Dios le había dado, el esplendor que Dios le había dado, empezó a mirarse a sí mismo. Y llegó un momento en que se engañó a sí mismo. El orgullo es un engaño, hermanos. Es creerse uno lo que no es. Y empezó a creerse lo que no era. Y como se creía lo que no era, se generó la contienda en su ser de yo debo ocupar ese lugar que yo creo que es el que yo me merezco y no el que me fue asignado. Entonces la contienda surge, ahí surgió, cuando alguien que creyó, se engañó a sí mismo, pretendió ocupar el lugar de Dios, el lugar que a él no le correspondía, porque estaba engañado. Era una criatura que no estaba calificada, ni había sido el creador, ni tenía eternidad. Satanás fue creado por Jesucristo mediante el poder del Padre. Estaba lejos. Y así entró la contienda en el universo. Y Jesucristo dice, lo primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la restauración de la paz tiene que venir únicamente mediante personas que se sacudan ese engaño, se humillen delante de Dios y también los unos delante de los otros. Vamos a ver cómo todo esto se aplica, hermanos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Donde hay guerras, hay orgullo. ¿Qué hizo Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Convencer al pueblo alemán sistemáticamente de que eran una raza superior y que ellos estaban dotados y calificados y les correspondía el derecho por su superioridad de ser los amos del mundo. Y empezó a meter esa idea y a meterla y a meterla, y él mismo dijo, cuando una mentira se repite suficientemente, la gente termina por creerla. Y engañó a todo ese pueblo, y él mismo estaba engañado. ¿Y qué se generó? Contienda. La Segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos. ¿Dónde surgió esa guerra? Por orgullo. Y todas las guerras surgen por orgullo. Ahora bien, vamos a ver al caso personal nuestro. ¿Cómo sabemos si tenemos orgullo? Ahora todos lo tenemos, empezando por mí, que está hablando aquí. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe las cosas que se nos ocultan, como decía el rey David en el Salmo 19. Líbrame de la soberbia, líbrame del mal que se me oculta, porque todos estamos engañados hasta cierto punto. Y no nos vemos como somos. Dios sí nos ve como somos. Como dijo Moisés en el Salmo 90, pusiste nuestros pecados a la luz de tu rostro. Cuando una persona llega al verdadero arrepentimiento es porque Dios lo ilumina y le muestra verdaderamente lo que es. Y uno se horroriza de su vanidad, de su orgullo, aún si estuvo haciendo cosas que son buenas, pero muchas veces para satisfacer nuestro ego de que estoy haciendo las cosas bien. Y eso es duro de sacar. El libro de Job es la muestra y por eso Dios nos prueba para que aprendamos humildad. Ahora entonces, ¿cómo podemos saber? Hay una fórmula. Como les dije, el camino de la paz es una cosa muy concreta, hermanos. ¿Cómo sabemos si ya estamos caminando por ese camino? ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, les pido que se dirijan, y esto lo hemos estudiado antes, pero no me cansaré de repetirlo, para mí y para ustedes. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero aquí hay una clave tremenda que Dios da, bien sencilla, y les dije que esto es un camino, no es pura teoría. Vamos a la práctica. ¿Cómo sabemos si somos orgullosos o no? Capítulo 9 del libro de los Proverbios, dice el versículo 7. Proverbios 9, versículo 7.
El que corrige aquí dice escarnecedor, pero es mejor traducir al orgulloso, al arrogante, como dice la Biblia de Jerusalén. El que corrige al arrogante se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al arrogante para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Cuando uno es arrogante y alguien viene y le dice en qué se equivocó, o le dice, mira, tienes que ser más discreto en tu manera de ser porque se te nota el orgullo. Y yo no pretendo haberlo alcanzado ya, como les digo, hermanos, si ustedes me corrigen, yo tengo que estar dispuesto a poner por obra lo que dice aquí. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Por qué? El arrogante se cree algo que no es. Y si alguien viene y le dice cuál es la verdad, de que no es lo que él se imagina, se enoja, porque para él es evidente, él se considera a sí mismo y se ve de una manera que está engañado por el mismo poder con que Satanás se engañó a sí mismo y engaña al mundo entero, y suscita guerras por todas partes, y no conocen el camino de la paz porque están engañados. Entonces, en nuestro caso práctico, la mejor forma de saber si estamos andando por el camino de la paz es saber cómo acepto yo la corrección. Venga de quien venga, aún del más sencillo de los hermanos en la iglesia o de mis superiores. ¿Cómo la acepto? Doctor Meri decía, aunque se lo digan a uno con mala actitud, por lo menos uno aprende algo, dijo el señor Meri, porque Dios nos exige a nosotros que aprendamos a corregir con espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también tropecemos. Y a nosotros como ministros, Dios nos dice, si ustedes van a corregir a alguien, y yo soy culpable de no haberlo hecho bien, algunos de ustedes lo saben, yo estoy aprendiendo igual que ustedes, hermanos. Si ustedes van a corregir a alguien, háganlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. El mismo ministro, no sea que tú también caigas en lo mismo. O sea, esta ley se aplica para todos. Pero la clave para uno saber si están dando el camino de la humildad esencial para practicar el camino de la paz es si yo acepto la corrección. No importa de quién venga. Y digo, está bien, tienes razón. Y dice aquí, no corrijas al arrogante para que no te aborrezca. ¿Cómo respondo yo? ¿Qué actitud tengo yo cuando alguien viene y me corrige? Si yo respondo de una forma agresiva, en una forma airada, estoy lleno de orgullo, estoy lleno de vanidad. Dios me resistirá. Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y si sigo así, no voy a entrar en el reino de los cielos. Dios no va a admitir a alguien allá. Recuerden una cosa, hermanos. Lucifer, antes de recibir todo el poder que Dios le dio, la belleza, la sabiduría, el esplendor, la riqueza, él no fue probado antes. Dios aprende. Lucifer no fue probado. Y Dios le dio todo de una vez. Y no perseveró. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Dios nos prueba primero antes de darnos una gloria que va a ser mucho mayor que la gloria que le dio a Lucifer. Que Lucifer era un ángel y nosotros vamos a ser de la misma esencia de Dios, de una gloria muchísimo mayor y poderosa. Y miren ejemplos humanos. ¿Recuerdan? El rey Saúl era muy bien parecido, el más alto en todo el pueblo, y Dios le dijo a Samuel, ve y úngelo porque ese es el que va a ser rey. Saúl no fue probado antes. Saúl recibió el reino de Israel y no había sido no había sido puesto a prueba antes. Saúl no perseveró. Ahora miren a David. David fue ungido rey antes de cumplir los 20 años, por eso él no se fue a la guerra con los hermanos. Pero antes de Dios darle el reino, ya era ungido. Se calcula que tuvo por lo menos, porque él empezó a reinar en Hebrón sobre Judá a los 30 años de edad.
Al parecer estuvo 3 años al servicio de Saúl y 10 años sufriendo persecución continua. Tuvo que aprender a depender de Dios porque él sabía que él por su propia fuerza no podría sobrevivir. Y Dios permitió que se humillara. Y año tras año, 10 años, el número 10 es periodo de prueba también. Por eso los 10 mandamientos son la ley con la cual estamos siendo juzgados, y son 10 mandamientos. Y Dios permitió que David padeciera persecución y humillación, y le decía a Saúl, ¿y detrás de quién andas? De un perro muerto. Pues ¿quién soy yo para que andes detrás de mí en esa forma? O una pulga. Él ya estaba aprendiendo que él no era nada y que dependía absolutamente día y noche de la protección de Dios, o si no, lo habían eliminado, pero rápido, la élite del ejército de Israel. Pero David fue probado, pasó la prueba, llegó a ser rey, pecó, se humilló delante de Dios, dijo: un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Pagó las consecuencias de su pecado, pero Dios le perdonó porque dijo: no morirás. Y eso quería también decir, no solo físicamente, sino que si te has arrepentido, vas a recibir vida eterna también, y Él va a reinar cuando Cristo regrese, sobre todo Israel, y cada uno de los 12 apóstoles sobre una tribu de Israel, y está escrito en Jeremías y está escrito en Ezequiel. Él no perdió su salvación, Dios le perdonó, y perseveró hasta el fin. Ahora miren ustedes, Salomón, su propio hijo, se crió en el palacio, todo le fue servido en bandeja de plata, su instructor fue su propio padre, como lo dice el libro de Proverbios capítulo 4, mi padre me enseñaba y me decía. Y David fue el que lo instruyó. A sus otros hijos los descuidó, como ocurre con frecuencia. Jacob también descuidó los hijos, y al único que le prestó más atención fue a José, y resultó ser el que caminó en el camino de Dios. Los demás eran un desastre. Pues pretendían matarlo. Si no es por Rubén, lo ejecutan. Lo iban a matar al pobre José. Y José tenía 17 años, que es más o menos la edad que seguramente tenía David cuando fue coronado, cuando fue ungido rey. Pero José fue vendido por sus hermanos, fue humillado, fue vendido como esclavo. Me están distrayendo ustedes ahí. Es el doctor Amado que me trae café para mi garganta. Gracias. Oye, pero está muy lejos. Ya que viniste hasta aquí, hermano. Gracias. Me echo un traguito para no despreciar el favor que me hacen. Ahora, póngame bien atención. Salomón creció en el palacio, hijo del rey, destinado a ser rey, instruido por su propio padre. Recibió el reino estando muy joven, tal vez sin cumplir 20 años, pero no fue probado. Y no perseveró. Ustedes lo saben. José fue probado. Parece que fue como 10 años que estuvo en la cárcel. Y al fin Dios lo sacó cuando había aprendido a ser humilde. A David le dio el reino cuando había aprendido a ser humilde. A José lo hizo primer ministro de la primera potencia del mundo en esa época, cuando había aprendido a ser humilde, sabía que todo lo que había recibido dependía y venía de Dios. Aprendieron la humildad mediante las pruebas, y nosotros estamos en las mismas. Para Dios darnos entrada al reino de los cielos, tenemos que demostrar que si alguien nos corrige y estamos en error, le pedimos a Dios: Señor, muéstrame claramente, y nos arrepentimos, y antes le damos gracias al que nos corrige, porque nos está haciendo un gran favor, si no nos quedamos en el engaño. Así es, no les dije yo que es una cosa muy práctica, y es de lo más difícil que hay en el mundo, hermanos. Recientemente he tenido problemas, como siempre ha habido, pero Dios siempre los resuelve, en lugares de cuyo nombre no quiero acordarme. Y el problema por el cual muchas veces no se ha resuelto el problema es por el orgullo, porque la persona no se ha arrepentido verdaderamente y no quiere reconocer que tiene algo que aprender.
aunque se haya corregido con dulzura y con mansedumbre, como procuramos hacerlo, aunque yo haya cometido errores también en ser duro, y tengo que aprender eso. Entonces, fíjense lo práctico que es esto. Si queremos andar en el camino de la paz, aquí está la clave. Todos necesitamos corrección y todos estamos siendo probados. Y Dios nos está mirando a ver cómo respondemos cuando alguien nos corrige. Y aunque no sea cierto lo que nos dice, tampoco es motivo para ofenderse. Ahí se nota que estamos pareciéndonos más a Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios es humilde. Recuerden que siendo Dios se despojó de su gloria, se hizo carne y se dejó abofetear, escupir en la cara por los que Él venía a salvar. Todos esos soldados y todos esos que lo condenaron y lo maltrataron y le escupieron. Tanto es el amor que se humilló para podernos salvar. Hermanos, Dios mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, podemos hablar mucho más de este tema, pero vamos adelante con la siguiente bienaventuranza, porque las demás no se pueden dar si no hay un corazón humilde. Las demás no se pueden dar. Y una vez más, si no aprendemos esta lección y la practicamos y amamos al que nos corrige, como el sabio corrige al sabio y te amará, si detestamos al que nos corrige, todavía estamos ni siquiera empezando, aunque llevemos años en la iglesia, ni siquiera empezando a caminar por el camino de la paz. Y vean lo fácil que es darse uno cuenta de eso, con ese detalle que la Biblia misma nos da, y así esto no se queda en teoría, se baja a nuestra propia condición, a nuestra propia situación, mis queridos hermanos. Luego dice, repito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios, si el mismo Jesús es humilde, y acuérdense dónde está esa escritura, se las digo para que la apunten, está en el capítulo 11 y versículo 29 de este mismo evangelio. 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo es la ley de Dios, pero si uno obedece la ley de Dios pero no tiene una actitud humilde, algún mandamiento está transgrediendo. A veces el primero, cuando uno se cree como Job, que Dios le tuvo que decir, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Estaba tan convencido de que todo lo había hecho bien y le faltaba el primero, estaba infringiendo el primer mandamiento, poniéndose en el lugar de Dios, a pesar de que era temeroso de Dios. A veces no es fácil entender ese libro, porque Job sí andaba en rectitud, hermanos, pero no era todavía esa justicia que emana directamente de Dios, es la que él por su propio esfuerzo y por su propia convicción ponía por obra, que es admirable. Y hay mucha gente así en el mundo, gente que hace que una conducta que una vez se asombra, pero mientras no haya pasado por todo ese proceso y Jesucristo no more adentro, Él es el que tiene que manifestarse, hermano, no nosotros mismos, porque nos vamos a enorgullecer de nuestra propia justicia. Cuando nos humillamos de verdad y sabemos quién es el que lo hace, reconocemos que es Jesucristo en nosotros y el Espíritu del Padre por medio de Él en nosotros el que hace las obras. Y entonces sabemos, no tengo nada de qué gloriarme. Si el bien sale de mí como ríos de agua viva, ¿de dónde procede? Recuerden que Jesucristo dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde procede esa agua viva? Acuérdese que el ángel le mostró al apóstol Juan, en el capítulo 22, versículo 1 del Apocalipsis, le mostró el trono de Dios y del Cordero y un río de agua viva que salía del trono de Dios y del Cordero. Si nosotros tenemos un templo espiritual que es nuestro propio cuerpo, hermanos, entonces aquí también se produce ese surgir que únicamente sale cuando el corazón es humilde y no está el orgullo interpuesto. Entonces desde lo alto, desde el cielo, baja aquí y de aquí sale y nos convertimos en fuente de bendición para los demás. Esa es la transformación que Dios quería en Job
y que quiere en todos nosotros. Recuerden, capítulo 11, versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos que el reino de los cielos es un reino de paz, y ya vimos el proverbio, la soberbia ciertamente generará contienda. Entonces Dios va a dejar entrar en su reino a gente que no genera contienda. Esos son los que van a entrar en el reino de los cielos, y van a estar probados y probados y probados, hasta que Dios esté seguro y diga, este ha sido fiel en lo poco, sobre mucho le pondré. Así como los que Dios probó, los ejemplos que ya vimos, como José, como David, que fueron probados y perseveraron hasta el fin. La Biblia habla de José, que vivió hasta los 110 años, él vivió siguiendo este camino. Vio a los hijos de sus hijos. Veamos el siguiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si estamos siendo probados, hermanos, a veces uno sufre. David lloró y sufrió. David le decía a Dios en medio de las persecuciones, vean el Salmo 65, creo que es donde está. Vamos a verlo en ese sentido, hermanos. Cuando uno es probado, uno sufre y llora, pero si desata su corazón delante de Dios, Dios lo recibe, hermanos. En el Salmo, creo que 65 dice, no es el 65. A ver, ¿dónde está eso? 56 debe ser. Y ahí está. Salmo 56, versículo 8. David estaba huyendo continuamente, siendo humillado, perseguido injustamente. Cuando uno lo persiguen injustamente, llora. Y muchos de nosotros, y yo sé que aquí los hay, que son perseguidos injustamente, y todos pasamos por eso. Y uno llora y clama a Dios. Mire lo que dice David: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? O sea, Dios lleva la cuenta. Ni hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Pero lloró. Ahora, bienaventurados los que lloran, porque todos pasamos por esto, porque ellos recibirán consolación. Veamos cómo Jesucristo quiere que nos portemos con los que nos hacen sufrir. Si somos orgullosos, respondemos con la misma moneda. Y el apóstol Pablo nos aconseja claramente en Romanos 12, a nadie devolváis mal por mal. ¿Cómo quiere Jesucristo que nos portemos cuando somos afligidos, cuando lloramos a causa de injusticias que sufrimos? José recibió injusticia. Yo me acuerdo explicando la historia de José a mi hijito. Dice, vas a ver que él sí honró a su padre, yo inculcándole ahí para que aprendiera a honrarme a mí y para que fuera bendecido. Dije, mira, él honró a su padre, vas a ver lo bien que le va. Cuando le leo que la mujer del patrón se enamoró de él y él dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios, y lo metieron a la cárcel. Y me dice Ariel, ¿y dónde está la bendición, padre, la que me estás hablando? Le dije, espérate, no hemos terminado la historia, y eso es lo que tenemos que recordar nosotros cuando estamos sufriendo. Espérate, la historia no ha terminado, pero tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos cuando lloramos, no que nos llenemos de amargura y de venganza y de resentimiento. Para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que aprender a dirigir nuestra angustia en otra dirección, y esto el mundo no lo conoce. Para el mundo es una locura que alguien devuelva bien por mal. Y sin embargo, es algo tan poderoso, hermanos, que cuando alguien recibe bien por mal, puede que al principio no caiga en cuenta. Después se asombran y dicen, aquí hay algo raro. Y su conciencia empieza a trabajar ahí.
Entonces, vamos a ver cómo nos instruye Jesucristo que actuemos cuando lloramos. Como decía David, mis lágrimas están en tu derredoma. Y David no albergó rencor contra Saúl. Ustedes no lo ven en ninguna parte. Le dijo, Padre mío, le dice, mira que yo no quiero matarte, aquí está la prueba, te corté la esquina de tu manto aquí en la cueva. Y el pobre Saúl tuvo que ponerse a llorar, porque el demonio no siempre estaba ahí, venía, iba y venía. ¿Y no es esta la voz de mi hijo David? Es hermoso sus pasajes. Miren la instrucción de Jesucristo, cómo debemos llorar ante Él, según lo que Él nos da, no con amargura de venganza, no con resentimiento, no con odio, aunque nos hayan hecho mucho mal. Aquí está, hermanos, capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, él no quiere decir aquí que hagamos eso literalmente, porque él mismo, usted lo lee en el Evangelio, en uno de los Evangelios, cuando él le dijo al sumo sacerdote, cuando le preguntó sobre su doctrina, y le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he enseñado en público, pregunta a los que me han escuchado. Y uno que estaba ahí le pegó una bofetada en la cara, ¡ah, Dios mismo echó carne! Y volteó y le dijo, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Pero él con el poder que tenía lo pudo haber fulminado. Si va a venir sobre un caballo, Dios hace las cosas a su tiempo, y va a eliminar un ejército de 200 millones, con solo hablar, que es la espada de Dios que sale de su boca. Pero él vino a enseñarnos lo que es la humildad, hermano, hasta ese extremo. Oísteis que fue dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que quiere decir es, no devuelvan mal por mal, y él dio el ejemplo. No devolvió mal por mal al que lo bofeteó en la cara, y una palmada en la cara, eso es horrible, hermano. Es un acto de humillación horrible. Ahí está, ese es el camino de la paz. Andar por ese camino, no devolver mal por mal, es el segundo aspecto del camino de la paz. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Luego dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Dice, no genere contienda. Si el otro quiere generar contienda, está bien. No responde en la misma forma. Ahí está, claramente con esos ejemplos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo ven ustedes en el libro de los Salmos, donde dice que los aborrezco por completo, dice David, pero Jesucristo vino a enseñarnos las condiciones del nuevo pacto, y David las tuvo que aprender también. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Cuando uno llora delante de Dios porque lo han maldecido o porque lo están tratando mal, dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es llorar uno delante de Dios con esta actitud. Él dice, serán consolados. Y la palabra de Dios no falla. Y Dios se encarga de intervenir a veces en la forma que uno menos se imagina y en el momento en que Él decide hacerlo. Cuando ve que hemos aprendido las lecciones que Él ha permitido. Recuerden que David fue perseguido injustamente y Dios lo permitió por su propio bien. José fue perseguido injustamente y Dios lo permitió para enseñarle a llorar y a derramar su llanto delante de Dios sin resentimiento por el otro, antes orando por los que los ultrajan y los persiguen, para que Dios les enseñe también a ellos el camino de la paz, si es que quieren entrar en el reino de los cielos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que algo se produzca después de esta fiesta, hermano, y aprendamos a caminar por ese camino de la paz. ¿Por qué ocurre? Fíjense que el consuelo llega, aún cuando uno ora, a pesar de que no haya terminado la crisis, cuando uno ora por los demás. ¿Saben por qué? Cuando uno se llena de resentimiento, no tiene paz. La herida sigue abierta y uno sigue sufriendo. Cuando uno se lo pone delante de Dios y antes ora porque le ha hecho mal, la herida empieza a sanar. Y esa frustración sube como una oración que es agradable a los ojos de Dios, como incienso en su presencia. Entonces, como si uno quema las angustias y se consumen cuando uno ora con fervor por los que le han hecho mal. Y sube como incienso ante Dios y uno queda liberado de la angustia. Veamos el primer libro de Samuel, hermanos, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer esta historia, que ya la conocen ustedes, pero es muy apropiada para este momento, para saber cómo Dios consuela a los que lloran en su presencia. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, versículo 1 del capítulo 1 del libro de Samuel, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Eterno. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, como daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Eterno no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba. Aquí está bien clara la historia, hermano. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Eterno no le había concedido tener hijos. La estaba humillando injustamente. A uno muchas veces dice, bueno, esto no puede ser de Dios porque es injusto. Hermanos, Dios se vale de eso. Y ahí lo ven en la historia de David, en la historia de José. Fue injusto. Y esto también es injusto. Sin embargo, Dios lo permite para un bien que quiere realizar en nosotros. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Eterno. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba. Bienaventurados los que lloran. Y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Eterno, ella, con amargura de alma, pero no amargura de rencor, sino dolor por la humillación de no tener hijos, agregada a la humillación de la que tenía hijos. Era una carga muy dura de llevar, era una afrenta para una mujer no tener hijos, en aquel entonces, más que ahora. Ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, el Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Será un nazareo. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios.
y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. Bienaventurados los que lloran. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz. Si del camino de la paz, aquí está. Bienaventurados los que lloran. Es el segundo paso en el camino de la paz, cuando saben orientar su angustia hacia el Dios de los cielos. Dice aquí: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. En vez de dejar que la amargura la consumiera por dentro y no tuviera paz interior, que es la tendencia de los que no conocen el camino de la paz, dirigió toda su tristeza, su congoja y su amargura a Dios, la quemó como incienso ante el Eterno, y su oración adquirió más poder. Cuando no lo hacemos así, no recibimos la bendición que Cristo promete. Orad por los que os ultrajan y os maldicen y os persiguen, si queremos tener paz. Y toda esa frustración se evapora cuando uno lo hace como Dios manda. Y así funciona el camino de la paz que el mundo no conoce. Y levantándose de mañana, dice, y comió y no estuvo más triste. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Eterno, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Eterno se acordó de ella. Y tuvo un hijo llamado uno de los más grandes profetas en toda la Biblia, el profeta Samuel. Y lo consagró a Dios. Y después de él, cuando ella lo fue a ofrecer delante de Dios a cumplir su voto, Elí le dijo que el Eterno le dijo al marido, Elcana, te dé más hijos de esta mujer, y le dio 5 hijos más. Bienaventurados los que lloran. Ahí lo ven cumplido. Porque ellos serán consolados. Tercer etapa del camino de la paz. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ver unos ejemplos de mansedumbre que Dios nos enseña en el libro de los Proverbios, que es la palabra de Dios. Veamos en qué consiste la mansedumbre. Jesucristo dijo: yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué le dijo Jesucristo a Moisés? El Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es mansedumbre. Tardo para la ira. Cosas que yo todavía no he terminado de aprender, mis queridos hermanos, pero es el camino de la paz que tenemos que aprender para entrar en el reino de los cielos. Vean un ejemplo de mansedumbre, un proverbio que Dios nos revela, que nos enseña, dice, en el capítulo 12 del libro de los Proverbios, capítulo 12 y versículo 16, miren lo que dice ahí.
El necio al punto da a conocer su ira. O sea, no conoce la mansedumbre, no tiene dominio propio, todavía no es discípulo de Jesucristo. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué me dijiste? Y ahí empieza la pelea. En cambio, el humilde no responde al que está generando contienda y se está preparando para enseñarle al mundo ese camino que no ha conocido, y por eso hay guerras. Kim Jong amenaza a Trump y Trump amenaza a Kim Jong. Vamos a destruir a toda Corea del Norte, vamos a pulverizar. Por eso no hay paz. ¿Cómo va a comenzar la Tercera Guerra Mundial? Ya vimos cómo empezó la Segunda. La tercera, el rey del sur, Egipto, Arabia y los estados del Golfo están formando una alianza y van a desafiar a Europa. ¿Por qué? Seguramente porque Europa va a tomar radicales medidas contra el Islam a causa del terrorismo. Es lo que parece ser, como Cristo lo predijo. Se levantará nación contra nación, grupo étnico contra grupo étnico. Un grupo étnico lo componen principalmente 4 cosas. Un origen común, o sea, una raza distinta. Una religión distinta. Un idioma distinto y una cultura distinta. El Islam es eso, y no se asimila al medio europeo. Ellos siguen siendo una etnia aparte. Y no todos los musulmanes son terroristas, pero por lo general, cada terrorista, en su inmensa mayoría, 99%, son musulmanes. ¿Ustedes creen, ahora se va a agudizar el terrorismo, porque han sido el Estado Islámico, que es la peor expresión del terrorismo y de la crueldad que Dios aborrece, aman la sangre, y Dios los va a destinar a sangre. No conocen el camino de la paz. Ellos creen que ese es el camino para vivir y para instaurar un gobierno mundial, pero no es el gobierno de Dios, hermanos. Se va a agudizar el terrorismo y va a llegar un momento en que el pueblo va a clamar por una mano fuerte que tome medidas radicales. Y lo más factible, yo profeta no soy, pero usted lo ve venir, y Jesucristo predijo cómo va a ocurrir eso: etnia contra etnia, grupo étnico contra grupo étnico. El Islam, en Francia hay 10 millones de musulmanes por una población de 60 millones. En Estados Unidos hay, no sé la cifra exacta, pues en Alemania hay como 3 millones, en Francia, en España ya van llegando a los 2 millones. Una presencia bastante considerable. Pero la gente, sin saber quién es terrorista y quién no, ¿qué van a hacer? Van a tomar medidas radicales. Ahora, no estoy absolutamente seguro, pero es lo más factible, porque Jesucristo dice, grupo étnico, que es nación contra nación en griego, significa etnia contra etnia. O sea, los que son de una cultura y una religión distinta contra los otros. Y luego reino contra reino. El reino ya es alguien que domina sobre diferentes grupos. Entonces, lo más factible es que el pueblo, la gente en Europa, va a pedir una mano fuerte que tome medidas radicales contra todos. Entonces, ¿qué pasa? Egipto, que es enemigo del Estado Islámico, y Arabia Saudita, que van a decir, ¿ustedes por qué están ejecutando a todos los musulmanes y no todos son terroristas? Y la bestia va a ser la mano fuerte y va a decir, y va a ser como una cruzada en contra, por un conflicto de religiones, hermanos. Entonces el rey del sur, a quienes Trump les ha ofrecido 110.000 millones de dólares en armamento, se van a sentir seguros para desafiar a Europa, y así va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, porque no conocen el camino de la paz. Y nosotros venimos a instaurar otro mundo distinto. Repito, ¿qué significa bienaventurados los mansos? Porque ellos heredarán la tierra. Tenemos que estar practicando esto. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Cómo reaccionamos cuando nos insultan, hermanos? Dios dice, no haga caso. Como uno que le insultaron a la mamá y dijo, pues tú qué vas a saber si no la conoces.
Es la mejor forma de contestar. ¿Por qué insultas a mi mamá? Tú ni siquiera la conoces. Bueno, el que no hace caso de la injuria es prudente. Y vean más. Capítulo 14, versículo 17. Esto es la mansedumbre. El que fácilmente se enoja hará locuras, que sea aquí o en el reino de Dios. Por eso Dios no los va a tener en su reino. Porque Él no quiere que nadie que ha recibido el poder que Dios nos va a dar, que va a ser mucho mayor que el poder que tiene el diablo y que tenía, lo vayamos a usar en forma errónea. Y por eso Dios se manifiesta ante Moisés diciéndole: yo soy el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros tenemos que aprender a ser lentos para la ira y grandes en misericordia. Y como dice aquí, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y así ocurre. Hay gente que es temperamental. Y el mismo presidente de los Estados Unidos tiene ese problema. Él se enoja fácilmente y hace cosas impredecibles, hermanos. Y luego dice: y el hombre perverso será aborrecido. Vamos a ver otra característica de la mansedumbre. En el capítulo 14, versículo 29. Capítulo 14, versículo 29, para que vean que esto es una cosa muy práctica de todos los días, hermanos. El que tarda en airarse. Esta es característica ¿de quién? De Jesucristo. Cuando habló con Moisés: el Eterno tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Y qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí nos lo enseña en el libro de los Proverbios. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Tiene sabiduría, tiene dominio propio. Y luego dice: mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Capítulo 15, versículo 18. Miren todo lo que dice aquí, hermanos, porque a veces decimos: no, es la mansedumbre es más poderosa que el que reacciona instintivamente. Es mucho más difícil controlar la ira que desatarla. Como dice, el hombre que es dueño de sí mismo es mejor que el que toma una ciudad. El que tiene dominio propio, a los ojos de Dios, el más importante y está más calificado para gobernar al mundo que el que es capaz de tomarse una ciudad. Veamos aquí otro más, veamos unos pocos, porque este tema es largo. Capítulo 15, versículo 18, el libro de los Proverbios: el hombre iracundo promueve contiendas. Entonces, la ira y el orgullo por lo general van de la mano, porque el que corrige al orgulloso se atrae afrenta. Ven ustedes que van de la mano, así como las cualidades de la paz también van de la mano. El hombre iracundo promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse, o sea, el que empieza a ser como Jesucristo, apacigua la rencilla. He ahí el camino de la paz, concreto, hermanos, bien claro. Veamos otros pocos y apúntenlos bien, hermanos, porque sin esto no entraremos en el reino de los cielos. Capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es más fuerte el que tarda en airarse que el fuerte. Se necesita más fuerza para uno controlar la ira que para dejarla, darle rienda suelta. Esa persona es débil. El que no es capaz de controlar la ira es débil de carácter. El que la controla tiene fortaleza. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Se enseñorea de su espíritu. Un momento, le pongo freno. ¿Sabe cómo llaman esto hoy? Hay gente que aprende estos principios y los pone en libros de gran venta, de mucho éxito. No dice de dónde viene la sabiduría que tienen. Y entonces los venden libros para líderes. Y lo que más buscan hoy en día es líderes que sepan conducir las empresas para que tengan éxito, que no sean personas que hagan locuras. ¿Sabe cómo llaman eso? Es mejor el que tarde en airarse que el fuerte. Hoy lo llaman, y es uno de los temas que más se trata en las conferencias de liderazgo a alto nivel, lo llaman inteligencia emocional. Y es un principio bíblico que se llama ser tardo para la ira y tener dominio propio, pero nunca mencionan de dónde lo sacaron.
Entonces la gente oye y dice, esto tiene sentido, porque les dan ejemplos de ejecutivos que reaccionan instintivamente, sin dominio propio, y hacen locuras, y toda la empresa sufre, y todos los empleados sufren. Y cuando uno trata mal a los empleados, todo el mundo sufre y la producción, la gente no está motivada para trabajar y producir. Entonces tiene lógica, es la mejor forma de producir, es el camino de Dios. Por eso el reino de Dios va a ser tan próspero, todo el mundo va a estar feliz haciendo lo que hace. Cuando una persona es oprimida por un jefe que no tiene dominio propio y tiene que aguantarse un maltrato, hermanos, la productividad se baja. Y entonces los que oyen esto dicen, bueno, ellos solamente se fijan en el aspecto económico y dicen, sí, tenemos que aprender inteligencia emocional y no reaccionar instintivamente cuando alguien me trae una mala noticia, que se cometió un error en la línea de producción en tal parte, o que hay problemas de diferente índole. Los ejecutivos más eficientes son los que tienen inteligencia emocional. En otras palabras, los que están aprendiendo a ser mansos, aunque sea por un beneficio pecuniario, hermanos. O sea que esto tiene beneficio en todos los aspectos. Vamos un poco más. Capítulo 17, versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda antes que se enrede. Si alguien viene muy agresivo, hay formas, siendo lento para la ira, de apaciguar el problema. Ya lo vimos. El que es tardo para airarse apacigua la rencilla. Veamos otro, capítulo 17, versículo 19. El que ama la disputa, ama la transgresión. O sea, el que devuelve. Si alguien viene agresivo y él se pone agresivo también, entonces están empezando a transgredir, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. O sea, hay que tener dominio propio, no hay que dejar que las emociones nos dominen, sino dominar las emociones, lo que hoy en día en los altos niveles ejecutivos llaman inteligencia emocional, saber controlar las emociones. En otras palabras, el maestro nos lo enseñó, ustedes van a ser los ejecutivos del mundo de mañana, aprendan inteligencia emocional, y él nos la enseña, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Veamos un poquito más, 19:11 del libro de los Proverbios. La cordura del hombre detiene su furor. Eso es inteligencia emocional, calidad de los grandes ejecutivos. El que la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es ser mansos. Esas son cualidades de los que van a regir el mundo de mañana. Ese es el camino de la paz que el mundo no conoce. Otra más, 23 de Proverbios. Honra del hombre es dejar la contienda. Camino de la paz, el camino de la contienda es el camino de la guerra. Honra del hombre es dejar la contienda, Proverbios 23. Mas todo insensato se envolverá en ella. Por ahí me pasó en alguna parte, tampoco voy a decir dónde, de alguien que todavía no conoce este camino, tuvo un conflicto ahí con un empleado de un hotel. Hermanos, no les voy a dar los detalles pero era obvio que no había aprendido. Honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Cuando uno le da tanta importancia a una contienda es porque uno se cree lo que no es y cree que le están haciendo una gran ofensa según mi concepto. Pues cuando el humilde no tiene problema, porque aprende a verse como es, entonces no se ofende tanto, y si se ofende se sabe controlar. Ese es el camino de la paz, hermanos. Hay más, pero yo creo que con eso es bastante para que vayamos viendo que, como les dije al principio, es un asunto muy concreto, no es así muy teórico, implica negación de sí mismo, lo que uno no quiere hacer, hermanos. Negación de sus instintos primarios, dominio propio, tener tiempo de pensar, reflexionar y actuar como Dios me manda que actúe. Y entonces Dios acude a socorrernos, hermanos. Dios acude en nuestra ayuda, porque estamos haciendo lo que Él nos manda. Pero si empezamos a devolver mal por mal y
yo me defiendo solo. Entonces Dios le dice, ¿te defiendes solo? Está bien, vamos a ver cómo te va. En cambio, el que tiene fe y hace lo que Dios manda y evita la contienda y pasa por alto la ofensa y es tardo para airarse, aunque venga otro agresivamente a atacarlo, uno ora y Dios interviene. Él pelea por uno, pero si uno no le da lugar, Dios no va a pelear por uno. Tal vez algunos de ustedes, en cuestiones de tráfico, hay gente que se dispara en Estados Unidos de carro a carro y se matan por tonterías, porque no saben controlarse, no conocen el camino de la paz, no conocen la mansedumbre. En cambio, si a uno lo insulta, y yo me ha tocado varios insultos, y me ha ayudado el hecho de que yo no entiendo todos los insultos, ¿me entiendes? Entonces me es más fácil pasar por alto la ofensa. Me es más fácil pasar por alto la ofensa. Si tú lo insultas a uno y uno dice, claro que a veces si uno les dice gracias, creen que es un sarcasmo. Entonces, mejor tomar la cosa con calma. Vamos a ver el siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vean lo que se requiere para uno gobernar al mundo. Tardo para la ira, pasar por alto la ofensa, apaciguar la rencilla, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que uno es tonto, al contrario, el que tiene dominio propio no hace locuras, no hace necedades. Y Dios lo escucha cuando clama, y Señor, ayúdame. Uno se ve en aprietos y Dios interviene y le ayuda a uno a salir del problema, porque tiene fe y confía en el camino que Él nos enseñó, hermanos, y quiere ser imitador de Cristo. El siguiente es, entonces, miren, eso es lo necesario para recibir la tierra por heredad, el camino de la paz, para poderlo enseñar al resto del mundo, que va a salir de la peor guerra mundial. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay un ejemplo muy bonito de alguien que tenía hambre y sed de justicia y estaba en aflicción, y estaba en tremenda persecución, y estaba en pruebas. Veámoslo hermosamente descrito en el Salmo 63, hermanos, y veamos cómo Dios consuela a los que claman a Él y quieren obedecer ese primer mandamiento. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Veamos un ejemplo de eso, de alguien que quiere, como dijo don Jorge ahora, venid a las aguas y bebed, que tiene sed, venga a mí y beba. Pero Dios quiere que lo busquemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, como quien tiene hambre y sed, y está ansioso de Dios. Veámoslo cómo David lo expresa magníficamente en este Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y fíjese que dice aquí en el subtítulo, que es inspirado por Dios. Hay un subtítulo arriba que es de los editores, no es inspirado por Dios, donde dice Dios, satisfacción del alma, pero debajo dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Estaba siendo perseguido. Y dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y la traducción de la Peshitta dice, como tierra seca y árida donde no hay agua. Eso es tener hambre y sed de justicia, hermanos. Y cuando uno está sufriendo, como hemos visto, andando en este camino de la paz, implica negarse a sí mismo. Hay que clamar a Dios así para que nos ayude a perseverar, hermanos. Pero seremos saciados. ¿De qué? De paz. Paz profunda que sobrepasa todo conocimiento. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, o como les dije en otra versión, como tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David iba al santuario de Dios a orar, aquí no podía orar, pero David tenía el Espíritu de Dios desde que fue ungido. El Espíritu de Dios vino sobre él, entonces él tenía acceso a la presencia de Dios directamente y no tenía que pasar por el tabernáculo físico. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Nosotros debemos aprender esto, hermanos, de tener esa hambre y sed, de estar en contacto con Dios,
de ver su rostro, aunque sea en un espejo, veladamente, pero de saber que la presencia de Dios está ahí. Y Él se manifiesta a los que lo buscan así, y que perseveran en la oración, y que quieren una comunión profunda con Él, y beber de esa agua que surge de su trono. Mírenlo aquí, y que después surge del templo nuestro. Capítulo 22 del libro del Apocalipsis, versículo 1, 22:1. Manténgame ahí el Salmo 63. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Jesucristo dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el mismo Espíritu que procede del trono de Dios. Empezamos a experimentar la presencia de Dios en nosotros cuando lo buscamos con todo el corazón y con todo el alma, como quien tiene hambre y sed de justicia, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y fíjense que a nosotros nos es ofrecido eso, y lo que tenemos que preguntarnos es: ¿lo estamos aprovechando o no lo estamos aprovechando? Miren el capítulo 10 del libro de los Hebreos, y ve que tenemos el mismo privilegio que tenía el rey David. Capítulo 10 del libro de los Proverbios, versículo 19. Capítulo 10, del libro de los Hebreos. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, recuerden que se rompió el velo cuando Cristo murió. Con su muerte nos dio entrada a la presencia misma del Padre en el Espíritu. Lo veremos cara a cara durante las bodas del Cordero, con nuestro cuerpo espiritual. Por ahora, en el Espíritu. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, con la misma palabra de Dios, que es agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces vemos que aquí David dice en el Salmo 63, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, y Pablo nos dice aquí, tenemos libertad para entrar en ese santuario por medio del Espíritu, gracias al sacrificio de Cristo, para ser saciados de esos ríos de agua que fluyen de la presencia de Dios. Si nos acercamos allá con corazón sincero, entonces seremos saciados directamente por el Espíritu de Dios, como dice: venid a las aguas y bebed. Versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Oigan esto: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ahí está. Hambre y sed de justicia, como de meollo y de grosura, será saciada mi alma por la presencia de Dios, que nos llena de su Espíritu, hermano. Vamos a ver el siguiente condición del camino de la paz que tenemos que estar practicando, hermanos, para que podamos estar preparados para enseñarlo al mundo. Volviendo al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Pasa muy rápido el tiempo. Vamos a ver si podemos concluir, que todavía falta un poco, falta bastante. Bueno, pero aquí venimos el séptimo día, hermanos. Si el almuerzo se atrasa, nadie se va a morir de hambre, hermano. Esto es alimento espiritual, así que con vuestro permiso. ¿Qué dice aquí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya vimos un ejemplo. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, porque lo buscaba con todo el corazón, con todo el alma y la mente y las fuerzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oigan esto, no les dije, el camino a la paz es muy práctico. ¿Qué es ser misericordioso? Es ser perdonador.
¿Cómo se caracteriza Jesucristo? Y Dios el Padre, tardo para la ira, grande en misericordia. Quiere decir que Dios perdona y olvida, como lo dice en el Nuevo Pacto. No me acordaré más de sus ofensas. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido, y sigue rumiando las ofensas. Y entonces la herida no se sana. Y siguen pensando en el mal que les hicieron hace 10 años y todavía abren la herida otra vez. Como dice, el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Cuántos pecados hemos cometido para estarnos acordando de los que han pecado contra nosotros continuamente, cuando Dios mismo dice que Él olvida? Y ya les he explicado antes, para uno olvidar una ofensa tiene que rechazar el pensamiento que se le viene a uno del mal que le hicieron, como si fuera una tentación de cualquier otro tipo, porque es necesario aprender a perdonar y a olvidar. Y la gente dice, pero ¿cómo va a olvidar uno? Hermanos, cuando uno reprime un pensamiento, lo que hizo fulano, lo que hizo fulana, y dele, si uno siempre lo rechaza sistemáticamente, llega un momento en que empieza a dormirse en el silencio, hermanos. Y en ese momento se aplica lo que alguno decía, la memoria es la facultad de olvidar, porque uno puede reprimir esa tentación de estar reviviendo las ofensas. Si uno las niega y las rechaza, y un momento en que el que, como dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no quiere que seamos misericordiosos. Pero si uno rechaza los pensamientos de las ofensas hechas y no los rumia y los medita y se llena otra vez de amargura y de odio, hermanos, no conoce el camino de la paz. Perdonar incluye olvidar. ¿Cómo olvidar? Es rechazar los recuerdos, hacerlos morir, crucificarlos, y se duermen. Y después, cuando uno practica eso, se encuentra con la persona y es como si nada hubiera ocurrido, porque ya no lo tiene en cuenta, porque no lo está avivando día y noche. Y si practicamos eso, no vamos a entrar en el reino de los cielos, porque tiene Dios mucho que perdonarnos. Y mire cómo Jesucristo les enseña en la página siguiente, cuando les enseñó a orar, capítulo 6 de Mateo, versículo 12. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y tiene que ser de todo corazón. El corazón es un elemento de memoria. Y hay muchas historias que demuestran que hay memoria depositada en el corazón, hermanos, tanto en el cerebro como en el corazón. Por eso Dios habla de que pone la ley en la mente y en el corazón, hermanos. Entonces, si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Si una persona toma la Pascua y todavía tiene conflictos, rencores y odios con alguien, ahora también dice el apóstol Pablo, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero uno no puede guardar rencores ni resentimientos adentro, uno tiene que perdonar, aunque el otro no quiera establecer la paz, uno tiene que actuar como quien perdona y olvida. Y si no se puede establecer la comunión, bueno, por eso Dios da esa salida, pero no quiere decir que uno sigue rumiando la ofensa del otro. Para eso no hay, uno tiene que perdonar aunque el otro no quiera hacer la paz. Bueno, bienaventurados misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Literalmente, el que perdona, recibe misericordia porque Dios le perdona. El que no perdona, no es misericordioso y Dios tampoco le perdona. Eso es necesario para entrar en el reino de los cielos y es esencial en el camino de la paz. Donde no hay perdón, no puede haber paz. ¿Y qué es eso? Un acto de humildad, porque uno se ofende grandemente, sobre todo cuando uno es orgulloso, se ofende más de lo que debería y le cuesta más trabajo perdonar. Pero si uno se humilla y perdona y lucha contra el recuerdo de la ofensa, está caminando en el camino de la paz, mis queridos hermanos. Entonces dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay mucho que decir de esto, pero yo no me puedo pasar de leer el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18, donde Jesucristo vuelve a hablar de este tema, que es importantísimo. Capítulo 18, versículo 23.
Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos, para entrar ahí, miren lo que hay que aprender, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermano, estos son miles de millones de dólares. Una cuenta imposible de pagar. ¿Sabe por qué Jesucristo utiliza esto? 10,000 talentos. En la literatura griega de esta época se usaba esa expresión para significar una suma impagable. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesucristo? Al perdonarnos la vida. Nadie puede comprar la vida. Es una suma impagable. Ni los Rockefeller, ni el dueño de Microsoft, ni Donald Trump, ni el señor Carlos Slim, con respeto, con todos sus millones puede comprar vida eterna. No hay millonario que pueda pagar y dar toda su fortuna para no morir. Puede tener todos los millones que quiera y va a morir. Aquí está hablando Dios de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Perdonarnos todas nuestras ofensas para darnos vida eterna. Y ahí empieza uno a entender la magnitud de lo que Dios hizo y la estupidez nuestra cuando por una pequeña ofensa no queremos perdonar. Nos estamos privando de algo que jamás, porque es de gran precio, únicamente el precio de la sangre de Dios hecho carne puede pagar para que nosotros no muramos y podamos recibir vida eterna, por haber sido perdonados de los pecados. Imagínense todo lo que está aquí comprimido. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonarle a otro? Para guardar rencores, cuando Dios mismo se hizo carne y se humilló para perdonar y ofrecer vida eterna, para pagar una suma que ninguno de nosotros puede pagar. Nadie puede pagar ni siquiera por su vida física, cuanto menos por la vida eterna. Cuando uno piensa en esas dimensiones, no le queda tan difícil decir, bueno, ¿por qué voy yo a albergar rencores en mi alma después de lo que Dios ha hecho conmigo? ¿Quién soy yo? Y Dios me lo exige. Y fíjense que este camino es de negación de sí mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, si alguno quiere seguir en pos de mí. Para cada paso del camino de la paz hay que vencer. Y únicamente los vencedores, los que han practicado este camino, van a recibir la corona de gloria. Como dice Pablo, he peleado la buena pelea, he terminado, he ganado la batalla y me será dada la corona en aquel día, porque Pablo venció. Para uno ser humilde tiene que vencer. Para uno ser manso tiene que vencer. Para uno ser misericordioso tiene que vencer. Por eso el mundo no lo conoce, porque el mundo se guía por lo que a su carne le place o a sus ojos. Nosotros andamos por el camino de la vida, no por el camino de la ciencia del bien y del mal que produce muerte. Entonces sigamos aquí para que vean todo lo que está ahí. Aquí está diciendo que a este hombre, como nosotros, Dios no nos perdona únicamente todo lo que hemos hecho, sino que nos ofrece vida eterna. Dos sumas imposibles de pagar, que Dios pagó con la sangre de su propio Hijo, hecho carne. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Claro que esto es una parábola, pero el mensaje profundo está ahí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, bienaventurados los misericordiosos, tenemos que ser como Dios, como Cristo, como dijo don Jorge, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermanos, no hay comparación entre 10,000 talentos y 10 y 100 denarios, una suma ínfima en comparación, como las ofensas que la gente nos haga, hermanos. Aunque nos parezcan enormes, son ínfimas con todo lo que Dios nos perdona y todo lo que Dios nos ofrece, si practicamos la misericordia, el perdón. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su
consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Te perdoné todos los pecados de tu vida y te doy la simiente de la vida eterna. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Tenía que pagar con su propia vida. No había forma de pagar. Lo que nos va a pasar a nosotros si no perdonamos y olvidamos. El nuevo pacto incluye olvidar, y nosotros somos capaces de olvidar si decidimos hacerlo. Si dejamos que se duerma el recuerdo de las ofensas, no lo rumiamos, lo rechazamos y se va quedando dormido. Y llega a ser como si nunca hubiera sido, como hace Dios con nosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. O sea que no puede haber emociones negativas guardadas ahí adentro todavía de rencores, amarguras y resentimientos. De todo corazón tiene que estar limpio para poder ver a Dios. Por eso dice la siguiente bienaventuranza que vamos a ver un poco más tarde: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, los que no guardan rencores, los que no guardan amarguras, los que no guardan resentimientos. Son limpios de corazón. Si no, perdona a cada uno de todo corazón a su hermano sus ofensas. Ahí está explicado ese paso siguiente del camino de la paz. Vamos al siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí tiene un ejemplo. ¿Cómo puede uno ir a ver a Dios? Dios resiste al que no ha perdonado, porque todavía le imputa sus pecados. Entonces es esencial el camino de la paz, de practicar la misericordia y tener un corazón limpio para que Dios nos admita en su presencia cuando nosotros oramos y luego en su propio reino. Si no hay limpieza de corazón, y esto implica todo lo que sale del corazón también, como está explicado aquí en Mateo capítulo 15, no solamente los resentimientos y los odios, sino, vamos a ver aquí, ¿dónde está eso? Bueno, vamos a Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 7, ahí sí está, ahí es exactamente donde está. Dice aquí, miren lo que implica tener un corazón limpio para poder entrar en el reino de los cielos. Capítulo 7, versículo 20 del Evangelio de Marcos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, son resentimientos, rencores, venganzas, amarguras, odios, contiendas, disensiones. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No podemos coquetear con el pecado porque nos gana. Tenemos que huir de la fornicación, hermanos, para ser una esposa fiel a Cristo Jesús. El que entretiene pensamientos de adulterio en su mente, en su corazón, es infiel a Jesucristo y no puede ser su esposa si practica el pecado. Las fornicaciones, los homicidios, el que odia a su hermano es un homicida, dice capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, es la obsesión sobre cosas sexuales que hoy en día, como nos las dan por todas las direcciones, hay gente que empieza a sufrir de una obsesión, se llama lascivia. La envidia, que son celos de que los demás sean bendecidos. La maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Examinemos a nosotros mismos, hermanos, porque para ver a Dios, para entrar en el reino de los cielos, es necesario que nuestro corazón sea limpio. Recordemos ahora, con respecto a nuestras oraciones, el capítulo, vamos al libro de los Proverbios otra vez, capítulo 22, para aclarar este punto, mis queridos hermanos. Capítulo 22 del libro de los Proverbios, versículo 11. Proverbios 22, 11. El que ama la limpieza de corazón. Y aquí la aplicamos especialmente en el caso de no guardar rencor, sino que perdona de todo corazón y olvida.
por eso tiene el corazón limpio. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. ¿Queremos ser amigos de Dios como Abraham? Debemos tener una amistad con Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener esa limpieza de corazón. Vamos a ver el siguiente paso en el camino de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo se practica esto? Vamos a ver más cómo esto es práctico, esto es de la vida diaria. El camino de la paz es un camino de los vencedores. Me acuerdo de algún general que dijo, de pie, paso de vencedores. Así nos exhorta a Dios a que caminemos por este camino día tras día, y ven ustedes que uno todos los días va a tener oportunidad de aplicar en una manera o en otra el camino de la paz y estar preparado para sentarse sobre un trono y enseñarle al mundo el camino que nunca conocieron, mis queridos hermanos. Vamos a ver bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El misericordioso es el que perdona al que lo ofendió y tiene la humildad suficiente para perdonar. Fíjense que todo está encadenado. El pacificador es el que le pide perdón al que él ofendió y tiene la humildad suficiente para ir a humillarse delante del otro y decirle, perdóname porque yo te ofendí, he faltado contra ti. Ambas cosas son necesarias para que haya paz y que el mundo no conoce ni practica, hermanos, en general. Lo sabemos muy bien. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vemos como cada uno se va complementando con la otra. Dios quiere que perdonemos, pero Dios también quiere que pidamos perdón. Cuando todos ofendemos, como dice el apóstol Santiago, todos ofendemos muchas veces, hermanos. Entonces tenemos oportunidad de pedir perdón. Y para no pedir perdón, tiene que practicar la primera etapa del camino de la paz, ser humilde, humillarse y decir, hay gente que recibe una ofensa y que ofende, y al que ofende lo invita a comer o le manda flores y lo abraza, pero no le pide perdón. Es incapaz de humillarse, como que disimula, sí muestra que está arrepentido. Yo digo, Dios es misericordioso y nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Si alguien no tiene el valor de decir perdóname, el señor Armstrong decía, y con mucha experiencia, murió de 94 años y vio muchas cosas y conoció bastante de lo que es el ser humano, iluminado por la palabra de Dios. Dice, lo más duro para un ser humano es decir, me equivoqué, perdóneme. Es una fuerza tremenda el orgullo, hermanos. Y si no la vencemos, no entraremos en el reino de los cielos. Porque entonces habrá contienda. Y ahí no va a haber contienda. Es el evangelio de la paz. Miren lo fácil que Dios nos pone aquí, cómo es uno pacificador. Aquí está, capítulo 5, versículo 21. De ese mismo capítulo, ahí está la explicación. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Vimos que la mansedumbre es necesaria. Y luego dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, no solamente se enoja, sino que le dice estúpido. Y empieza esa ira a penetrar todavía más, como el odio a su hermano, será culpable ante el concilio. ¿Por qué? Se está acercando al homicidio, hermanos. Cuando uno no controla la ira, según nos enseña el camino de la paz, sino que reacciona e insulta a un hermano, está infringiendo el camino de la paz y está haciéndose culpable de homicidio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es un insulto mayor que decirle estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Esas son las ofensas que el mundo hace y que nosotros hemos hecho. Y tenemos que tener cuidado de nunca practicar la mansedumbre, practicar la humildad, y no vamos a pronunciar este tipo de ofensas contra otro ser humano, y menos contra un hermano en la iglesia. Por tanto, versículo 23, si hemos ofendido a alguien en esa forma, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Si yo me acuerdo, yo ofendí y no he tenido el valor de ir a pedir perdón. Si quieres venir ante Dios en oración para que Dios te reciba, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sé un pacificador, practica el camino de la paz si quieres entrar en mi presencia, lo que Dios nos dice. El que no es capaz de humillarse y pedir perdón, y el otro todavía tiene algo contra él, Dios le dice, no te acerques a mí, porque es orgullo. Y Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Para uno ir y decirle a otro, perdóname que te ofendí, se necesita practicar la primera bienaventuranza, la primera condición del camino de la paz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, creo que hasta aquí hemos aprendido bastante, si ustedes han tomado nota. ¿En qué consiste el camino de la paz que el mundo no conoce? Porque a nosotros mismos a veces nos parece extraño cuando lo leemos tal como Cristo lo enseñó. Así es, hasta allá va. Sí, señores, el mundo no lo conoce. Y más vale que lo conozcamos y lo practiquemos. Y entonces estaremos calificados para juzgar al mundo y enseñarle el camino de la paz.